Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La exposición a donde hay que poner todos los TFIs a fin de año, ¿no? Ujú. Ahí está. Gracias. Tienen dos exposiciones, una de operaciones unitarias que van haciendo durante el cursado y a lo último, las últimas tres clases, dos o tres clases, depende de cuántos grupos sean, se destinan a la exposición del TFI, de los tres TFI. O sea, entre todo el grupo tienen que exponer los tres trabajos, o sea, presentar su trabajo, su producto, la legislación, la normativa, cómo harían el trabajo a escala piloto y cómo se realiza a escala industrial. Todo con 10 minutos de exposición. Está, muchas gracias. Bueno, ya son las 19, así que arranquen nomás el grupo 13. Empezamos. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Laila Soto. Con mis compañeros conformamos el grupo 13, que está compuesto por Osuna Juliana Paola, Suárez Sabrina, Delia Joaquín Carlos. A nosotros nos tocó el tema evaporadores. Definición. Un evaporador es una maquinaria específica que lleva a cabo la operación unitaria de vaporización. ¿Qué es la vaporización? Es una operación unitaria que consiste en concentrar una solución constituida por un soluto no volátil y un solvente volátil. Mediante la Perdón, vaporización, las filminas no están avanzando, no sé si tenía que avanzar o no. O a mí no me está llegando, estoy viendo solamente la portada. Ahí voy a salir. Ahí Ahí está se avanza, ve. ahí avanza, sí. Ahí avanzó, está en definición. ahí está. Bueno, empiezo de nuevo. Definición. Un evaporador es la maquinaria específica que lleva a cabo la operación unitaria de vaporización. ¿Qué es la vaporización? Es una operación unitaria que consiste en concentrar una solución constituida por un soluto no volátil y un solvente volátil, mediante la vaporización de una parte del solvente para producir una solución concentrada de licor espeso. En la evaporación, por lo general, el producto valioso es el líquido concentrado, en este caso el licor espeso, mientras que el vapor se condensa y se desecha. Existen excepciones a esta regla, como puede ser el proceso de obtención de agua libre de fases sólidas. Características y funcionamiento. La mayoría de los evaporadores se calientan con vapor de agua que condensa sobre tubos metálicos, excepto en algunos casos de evaporadores de tubos horizontales. El material a evaporarse fluye dentro de los tubos. Generalmente, el vapor es de baja presión, inferior a 3 atmósferas absolutas. Y con frecuencia, el líquido que hierve se encuentra en un vacío moderado, con la presión tan baja hasta de 0,05 atmósferas absolutas. El factor principal que discute sobre los evaporadores es la economía. También posee números de efectos y este también se va afectada por la temperatura de la alimentación. También otro factor que influye es la capacidad. Este es el producto de tres factores: el área de la superficie de transferencia de calor, el coeficiente global de transferencia de calor y la caída global de la temperatura. Diseño en función del producto. Existen diversas variables propias del líquido tratado que pueden afectar las características del equipo. Estas son la concentración. Aunque la solución de alimentación que entra como licor a un evaporador puede estar suficientemente diluida, teniendo muchas propiedades físicas del agua, al aumentar su concentración adquiere un carácter más individualista.
La densidad y la viscosidad aumentan con el contenido de sólidos hasta que la solución esté saturada. La ebullición continuada de una solución saturada da lugar a la formación de cristales, que es preciso separar, ya que de lo contrario los tubos se obstruyen. Formación de espuma. Algunos materiales, en especial las sustancias orgánicas, forman espuma durante la vaporización. Una espuma estable acompaña al vapor que sale, causando un fuerte arrastre. Sensibilidad a la temperatura. Muchos productos se deterioran cuando se calientan a temperaturas moderadas durante tiempos relativamente cortos. En la concentración de algunos materiales se necesitan técnicas especiales para reducir tanto la temperatura del líquido como el tiempo de calentamiento. Incrustaciones. Algunas soluciones depositan costras sobre la superficie de calentamiento. En estos casos, el coeficiente global disminuye progresivamente hasta que llega un momento en el que se debe interrumpir la operación del evaporador y limpiar los tubos. Reactividad. La mayoría de las veces, los evaporadores se construyen con algún tipo de acero, pero en algunos casos las soluciones atacan los metales ferrosos. En esos casos se utilizan materiales especiales como el cobre, el níquel, el acero inoxidable. El diseñador debe tener en cuenta, además, otras características del líquido. Algunas son el calor específico, el calor de concentración, la temperatura de congelación y la toxicidad. Debido a la variedad de las propiedades de las soluciones, se han desarrollado diferentes tipos de evaporadores. Bueno, yo voy a hablar de los tipos de evaporadores. El primero son los evaporadores de tubos largos típicos con flujo ascendente o perículo ascendente. Este tiene tres partes esenciales. La primera es un intercambiador de calor tubular con vapor de agua en el lado de la coraza y el líquido que se desea concentrar en el interior de los tubos. Después un separador o espacio de vapor para separar el líquido arrastrado por el vapor. Y luego un brazo de recirculación para el líquido desde el separador hasta el fondo del intercambiador. En este evaporador tenemos entradas para el líquido de alimentación y el vapor de calentamiento, y salidas para el vapor, la solución concentrada, el vapor condensado y los gases no condensables procedentes del vapor de calentamiento. La alimentación diluida entra al sistema y se mezcla con el líquido que retorna al separador. La solución concentrada es retirada por el fondo del calentador y el resto de la solución es parcialmente vaporizada conforme sube a través de los tubos. Estos evaporadores de tubos largos verticales son muy efectivos para concentrar líquidos que tienden a formar espuma. Después tenemos los evaporadores de flujo descendente de un solo paso, que se utilizan en casos donde el líquido a tratar son altamente sensibles al calor y requieren un tiempo mínimo de exposición a una superficie caliente. En estos evaporadores el líquido entra por la parte superior, desciende por el interior de los tubos calentados con vapor de agua y sale por el fondo. Los tubos son largos, de 50 a 250 mililitros de diámetro. El vapor procedente del líquido es arrastrado hacia abajo con el líquido y sale por el fondo de la unidad. Estos evaporadores parecen largos intercambiadores tubulares verticales con un separador de líquido y vapor en el fondo y un distribuidor de líquido en la parte superior. Uno de los problemas de estos evaporadores es la distribución uniforme del líquido como en forma de películas dentro de los tubos, pero se soluciona mediante una serie de placas metálicas perforadas situadas sobre una placa tubular que tiene que ser nivelada, o utilizando una boquilla individual de pulverización dentro de cada tubo. Después tenemos los evaporadores de circulación forzada, que generalmente se ocupan en líquidos viscosos,
y tienen una bomba centrífuga que impulsa el líquido a través de los tubos, entrando con una velocidad de 2 a 5,5 metros sobre segundos. Los tubos están sometidos a una carga estática suficiente para asegurar que no se produzca una ebullición. El líquido se comienza a sobrecalentar a medida que se reduce la carga estática con el flujo desde el calentador hasta el espacio de vapor, y se genera una mezcla de vapores y el líquido pulverizado a la salida del intercambiador. Justo antes de entrar en el cuerpo del evaporador. Las mezclas de vapor y líquido chocan contra una placa deflectora en el espacio de vapor. El líquido retorna a la entrada de la bomba, donde se mezcla con la alimentación, y el vapor sale por la parte superior del cuerpo del evaporador, haciendo el condensador o al siguiente efecto. La parte del líquido que abandona el separador se retira de forma continua como concentrado. Bueno, los evaporadores de película agitada son utilizados principalmente para líquidos altamente viscosos y sensibles al calor, debido a que consiguen mejorar el coeficiente de transferencia de calor mediante la agitación mecánica de la película líquida, obteniendo coeficientes considerablemente mejores que los evaporadores de circulación forzada y circulación natural para líquidos altamente viscosos, porque cuando el líquido no es muy viscoso, la diferencia no es considerable y se ahorra en esos gastos. En estos, una vez ingresa el líquido, se expone a un agitador compuesto por paletas verticales y se le aplica el calor, para luego pasar a un separador donde la mezcla choca con unas placas verticales para provocar la separación de fases de vapor y licor, y el concentrado sale por la parte inferior y el vapor es eliminado por la parte superior. ¿Pasa la cosa, Juli? Y los evaporadores de múltiple efecto son parte de un sistema diseñado para moderar el consumo de energía a fin de reducir los costos, donde cada evaporador actúa como si fuera de simple efecto, pero están dispuestos e interconectados mediante tuberías, de manera que el vapor procedente de un efecto, tras pasar un proceso de recompresión, sirve para brindar energía al siguiente. Son necesarios para esto, a su vez, un eyector de aire y un condensador para establecer vacío en el último efecto de la serie y retirar los vapores no condensables. El primer efecto es el que posee mayor presión y volumen de vapor, valores que crecen periódicamente a lo largo de la serie, alcanzando sus cotas mínimas en el último efecto de la misma. Además, es también el primer efecto el que recibe la solución, generalmente diluida y proporcionada por una bomba, lo que se conoce como alimentación directa, pero existen procesos que requieren otros o son más eficientes otros procesos como la alimentación inversa, donde el líquido ingresa por el efecto de menor presión, lo que requiere bombas intermedias, o la alimentación mixta, que toma elementos de los dos sistemas anteriormente mencionados. La numeración de los efectos es siempre creciente en favor de la disminución de la presión. Cuando estos operan en forma estacionaria, se fijan las variables de forma que la temperatura, la velocidad y el flujo son prácticamente constantes a lo largo de los múltiples efectos del sistema. Recompresión de fluidos. Tenemos por un lado la recompresión mecánica. La alimentación fría se precalienta hasta una temperatura próxima a la de ebullición mediante intercambio de calor con la solución concentrada y se bombea a través de un calentador. El vapor formado no se condensa directamente, sino que se comprime hasta una presión más elevada, transformándose así en vapor de calentamiento que entra como alimentación en el calentador. Algunas de las aplicaciones más importantes de la evaporación con compresión mecánica son la producción de agua destilada a partir de agua salada y la evaporación de licor negro en la industria del papel. Por otro lado, tenemos la recompresión térmica. En este caso, el vapor se comprime utilizando vapor de alta presión en un eyector de chorro. Esto da lugar a más vapor de calentamiento, del que se requiere para la ebullición de la solución, de forma que el exceso de vapor se purga o se condensa. La relación entre el vapor de calentamiento y el vapor procedente de la solución depende de la presión de evaporación. Los eyectores son más baratos y de más fácil mantenimiento que los compresores y los sopladores. Por esto, en algunos casos, la recompresión térmica resulta más adecuada que la mecánica.
Las principales desventajas de la recompresión térmica son la baja eficiencia mecánica y la falta de flexibilidad del sistema frente a las variaciones en las condiciones de operación. ¿Terminaron? Sí, profe, ahí terminamos. Ah, bueno, tienen que hacer un cierre cuando terminan. Bueno, como crítica les voy a decir que tienen que tratar de leer menos y presentar un poco más la exposición. Se nota que están leyendo todo de corrido en un solo tono monótono y no están explicando en función de lo que deberían haber estudiado. Sobre todo Joaquín Beglia, leíste demasiado rápido. Ten en cuenta que nosotros lo que pretendemos es que también aprendan a exponer. No solo hacer una presentación, sino que vayan ejercitando, vayan ejercitándose en la exposición. Y tienen que tratar de exponer, no leer. Tienen que estudiar el tema, pueden tener una ficha, un apunte, una ayuda. La misma filmina les puede servir como ayuda a memoria, pero tienen que exponer, no tienen que leer. La presentación está bien, o sea, tocaron bien el tema de evaporadores. Ahora sí se centraban en lo que tenían que haber expuesto. Antes de presentarla, amplían esta última filmina que la tienen ahí presentando en pantalla, recompresión de fluidos, pero una pequeña descripción de en qué consiste la recompresión mecánica y la térmica, para que sus compañeros puedan estudiar. Bueno, si no hay dudas, ahora le tocaría al grupo 16. Sí, profe. Seguimos con secado. Profe, una consulta. ¿Las Sí. notas de las exposiciones las van a subir en el CISACAD o en algún lado? Nosotros promediamos después. O sea, Ah, en tenemos el promedio de notas de exposición, de talleres y de parciales. Y del trabajo bueno. integrador. O sea, forma parte de un promedio dentro de su nota general. Per- Después nosotros, a fin de año, les pasamos todas las notas. Pero también sí tenemos que subir al CISACAD como una instancia de evaluación. Pero Perfecto. lo hacemos al final, después de la exposición del trabajo integrador. ¿Y en cómo estaría dividida la parte, digamos, para la aprobación de la materia? ¿Sería parciales, exposición y los talleres? Talleres. Y el trabajo integrador. Perfecto. O Gracias, sea, profe. el trabajo integrador lo tienen que tener sí o sí aprobado. Sí o sí, Perfecto. los tres talleres. Y Los los tres talleres trabajos. son dos, los talleres son solo dos, se pueden desaprobar, ¿no? No recuerdo cuántos se pueden desaprobar ahora. No me acuerdo cuántos talleres. Pero igual la nota de los talleres es promediada. Ah, perfecto. Gracias, profe. Bien. Los talleres promediábamos los del primer cuatrimestre, una nota, y los del segundo, otra nota. Claro, todos los que son balance de materia, balance de energía, pero es promedio. Dale. Gracias. Grupo 16. ¿Quién presenta la filmina? Bueno, ahí comparto pantalla, profe. Sí, Mazaro. Se cortó Mazaro. Sí, ahí lo pongo, no, estoy poniendo en pantalla completa. Ok. Ahí se ve. Ahí está.
de 10. Arranquen. Preséntense y arranquen con el tema. Bueno, nosotros somos el grupo 16, que está compuesto por Fernández Agustina, Mostrar Franco y quien les habla, vos, Gabriela Sofía. Vamos a hablar de los secados de sólidos. ¿Pasa, Franco? Para que no pase. Ahí está. Bueno, ¿qué es el secado? El secado es la eliminación de un líquido volátil de una mezcla sólida por calentamiento de la misma sin llegar al punto de ebullición. El calentamiento puede ser directo o indirecto, que esto lo vamos a explicar más adelante. Por lo general, este proceso implica la transferencia de masa entre un gas y un sólido, donde la humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa en base a la diferencia entre la presión de vapor ejercida por el sólido húmedo y la presión parcial de vapor de la corriente gaseosa. Bueno, los tipos de secado, como dijimos, son directos e indirectos. Los secadores que exponen los sólidos a un gas caliente se los llama secadores directos o adiabáticos, que estos pueden ser, el secado del sólido puede realizarse mediante un método continuo o discontinuo. Esto va a depender según la carga del material que se añade. Si se añade completamente al principio de la operación, es un método discontinuo, y si se va añadiendo continuamente, va a ser un método continuo. El indirecto son aquellos en los que el calor es transferido desde un medio externo y reciben el nombre de secadores indirectos o no adiabáticos. Bien, ahora vamos a ver algunos tipos de secadores que son de calentamiento directo. Un tipo es el secador de bandeja, que es un tipo de secado por calentamiento directo y es discontinuo. El secado se produce por circulación de aire caliente sobre bandejas que contienen material húmedo. Entonces, acá en la imagen se puede observar que son hornos con diferentes niveles de bandejas de secado. Y bueno, el secado se produce por la circulación de aire caliente sobre las bandejas que se ven que tienen un material húmedo. Y el otro es el secador de lecho fluidizado. Este secado es ideal en un amplio rango de productos que son en polvo, granulados y aglomerados. Una de las ventajas de este secado es que tiene una transferencia eficiente de calor y la masa proporciona las velocidades de secados altas. Esa es una de las ventajas que tiene. Bien, y son termosensibles o no, y con una amplia distribución granulométrica. Normalmente el tamaño promedio de partículas se ubica entre 50 y 5.000 micras. Bueno, yo presento los secaderos de túnel, que este consiste en un túnel que puede tener hasta poco más de 20 metros de longitud, con una sección transversal rectangular de más o menos 2 metros por 2 metros. Dentro de este túnel pasan bandejas o carretillas con el material a secar y se hace fluir, generalmente a contracorriente, aire caliente, que sirve para secar los sólidos. Este tipo de secador es típico en la industria alimenticia. A diferencia de los secadores de bandejas, en este caso el área superficial no influye demasiado, ya que la velocidad del aire y el tiempo dentro del secador varían en un rango muy amplio. Por eso estos secadores son utilizados para materiales más grandes generalmente. Los secadores rotatorios consisten en un tubo cilíndrico sostenido sobre engranes de madera que giran en su propio eje. Tiene una tubería que impulsa los sólidos para que fluyan hacia la salida del secador al mismo tiempo que los remueve para lograr un mejor secado de los mismos. En general, este cilindro hueco gira sobre su eje con una ligera inclinación para permitir que se deslicen los sólidos a secar hacia la boca de salida. Se alimentan por la boca de entrada y por la boca de salida se alimenta de gas caliente, que a contracorriente seca los sólidos.
las partículas que atraviesan esta sección relativamente corta, a medida que se deslizan, mientras su humedad disminuye de la misma manera que estos van descendiendo. Y por último, los secadores flash. Un secador flash se transporta un sólido húmedo pulverizado durante pocos segundos en una corriente de gas caliente. El secado tiene lugar durante la transportación. La velocidad de transferencia de calor desde el gas hacia las partículas del sólido suspendido es elevada y el secado es muy rápido. Por ende, no se requiere más de 3 o 4 segundos para evaporar toda la humedad del sólido. Los materiales a procesar en un secador flash deben ser disgregables para un mayor contacto de aire-partícula, que facilite el secado con el corto tiempo, digamos. Bueno, los secadores indirectos proporcionan calor al secador, pero no entran en contacto con la mezcla. Uno de los tipos de secadores que vamos a tratar de manera indirecta son los secadores de tambor rotatorio. Los secadores de tambor rotatorio, de forma indirecta, se emplean particularmente en la combinación de la cogeneración eléctrico-térmica. Sirven para... Franco, ¿me pasas la filmina? Gracias. Sirven para secar de una manera eficaz virutas de madera, granos secos de destilería con solubles y piensos de gluten de maíz. El funcionamiento: el producto que debe secarse se introduce a través de una válvula rotativa hermética en el tambor rotatorio del secador, de paso con el haz de tubos rotatorios instalado de forma fija. Luego el producto pasa a deslizarse a través del haz de tubos caliente, que gira en conjunto con la camisa del tambor y se calienta. De esta forma, el agua contenida del producto se evapora y es absorbida por el aire de secado calentado previamente en los intercambiadores de calor. Al final del tambor de secado, si se puede apreciar en la imagen, el producto seco se hace pasar hacia una cámara de descarga y se retira a través de una válvula rotativa hermética. El aire resultante, si se puede ver, la válvula está al lado de la válvula de alimentación, que este aire es seco, caliente y húmedo, se aspira y se desempolva en ciclones o filtros textiles. Una de sus ventajas de estos tipos de secadores es su rendimiento en la evaporación y la filtración de aire mediante ciclones. También sirve, este tipo de aire también sirve para la recirculación del producto. Otro tipo de secador indirecto que vamos a tratar hoy es el secador al vacío. El secador al vacío es ampliamente utilizado en el sector farmacéutico para secar productos sensibles a la temperatura. Su funcionamiento: disminuye la presión dentro de la cámara por debajo de la presión del vapor del líquido que nosotros queremos separar, y se consigue forzar la ebullición de la fase líquida a menor temperatura, llegando así a su evaporación. Una de las características que tiene este equipo es que tiene dos posibles configuraciones: una configuración vertical y una horizontal. Los equipos de ejecución vertical son instalados íntegramente dentro de una misma sala de operación. Y los de ejecución horizontal tienen un cuerpo principal, como se puede ver en la segunda imagen, que es una sala blanca,
Y aparte se encuentra la zona de transmisión en una sala técnica, que es la instalación del panel de separación. Una de las ventajas que tiene este tipo de secador es que se puede calcular un coeficiente global de transferencia de calor, que es algo a tener en cuenta si lo necesitamos. Este coeficiente global mide la eficiencia del proceso de secado y por lo tanto también el tiempo requerido para secar el sólido húmedo. También, como cierre general de los tipos de secadores, las aplicaciones de estos tipos de secadores. Sus aplicaciones se dan en los procesos de granulación húmeda, ya sea en la elaboración de cápsulas, polvos o tabletas, la producción de algunos materiales como hidróxido de aluminio, lactosa seca, extracto de polvos, la reducción del volumen y peso de los materiales, que sería la disminución, también ayuda a la disminución del costo de transporte y almacenamiento. La conservación y la estabilidad de los productos animales y vegetales para la disminución del crecimiento de hongos y bacterias. Esto ayuda mucho en la industria alimenticia más que nada. Y después vuelve el producto mucho más estable, ya sea los polvos higroscópicos, las sales efervescentes, las aspirinas, penicilinas y ácidos ascórbicos. Una vez que se elimina el agua de ellos, el producto se mantiene a bajos niveles de humedad con ayuda de agentes desecantes o por impermeabilidad del empaque. Y pasamos a nuestra bibliografía. Si alguien tiene alguna consulta. Bien, bastante claro. Una sola corrección. Cuando hablaron del secador por vacío, que decían que una de las ventajas es poder calcular el coeficiente global de transferencia, en realidad el coeficiente global siempre se calcula. Siempre tienen que calcular el coeficiente global de transferencia de energía. Esa es la base del diseño de cualquier equipo de intercambio de energía. No es exclusivo de ese tipo de equipos, sino que todos los equipos donde haya una transferencia de energía van a tener que calcular el coeficiente global. Y que, bueno, ya escapa ya al alcance del curso, pero básicamente es calcular la resistencia al flujo de energía. La resistencia ya sea por el flujo de energía a través de la pared de un tubo, por el fenómeno de convección, por la conducción, por la radiación. El coeficiente global lo que está teniendo en cuenta son las resistencias al flujo de energía, pero siempre lo van a tener que calcular. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? La principal diferencia de los dos temas que trataron hoy, la evaporación y el secado, básicamente los dos lo que están buscando es evaporar el solvente. El solvente que puede ser agua. Lo que pasa es que la evaporación partimos de una solución diluida y llegamos a una solución concentrada. En cambio, en el secado partimos de un material sólido o de una pasta y llegamos a un material sólido con menor contenido de solvente, que puede ser agua. En algunos casos puede ser agua, en algunos otros casos puede ser otro tipo de solvente. Normalmente pueden ser situaciones encadenadas. O sea, se llega por un proceso de evaporación a una solución muy concentrada, prácticamente una pasta, y luego de esa pasta se procede al secado. Son dos etapas diferentes. El secado, o la evaporación o el retiro del solvente se va haciendo en operaciones encadenadas. Bueno. Si nadie tiene dudas, arrancamos o continuamos con el tema anterior. Un segundito, voy a proyectar. Espera un segundo.
¿Están viendo la presentación? Sí, profesor. La ven en pantalla completa, ¿no? Sí. Bueno. Hoy vamos a empezar a ver los balances de materia y de energía en el proceso de evaporación. Exactamente lo que ya hablaron sus compañeros, los mismos tipos de equipos, cuya finalidad es concentrar una solución. Concentrar una solución por evaporación del solvente, o en algunos casos justamente retirar el solvente que es mi producto de interés. Uno de los casos que explicaron sus compañeros es, por ejemplo, la obtención de agua potable a partir de agua de mar. Nosotros estamos evaporando el agua para obtener agua potable con bajo contenido salino. Ese es un ejemplo de recuperación de solventes. Pero básicamente el proceso de evaporación normalmente se utiliza para concentrar una solución, para obtener un producto terminado, que puede ser una solución concentrada, o como un proceso intermedio, antes de una etapa de secado. En la clase anterior habíamos visto los intercambiadores de calor, que básicamente lo que hacían era generar un flujo, facilitar el flujo de energía entre un fluido frío y un fluido caliente. Como explicaron sus compañeros, el evaporador es básicamente lo mismo. Es un intercambiador en el cual lo que estamos haciendo es generar una transferencia de energía. Lo que pasa es que en el evaporador, esa transferencia de energía está orientada a generar un proceso de cambio de fase, o sea, una evaporación. Cuando hablamos de evaporación, o sea, ¿cuáles son los puntos importantes? El principal objetivo es generar la evaporación del disolvente, como les había dicho anteriormente, ya sea para obtener una concentración más alta o para recuperar el solvente. Es diferente del secado porque, como les había dicho, nosotros estamos obteniendo una solución concentrada y aún no un sólido seco. El sólido seco puede ser parte de una etapa posterior. No es lo mismo que la destilación. ¿Por qué? Porque nosotros, si recuerdan un poco lo que hemos dado en la operación de destilación, la destilación se aplicaba a sistemas líquido-líquido, en el cual nosotros separábamos componentes de una mezcla, pero partíamos de una mezcla líquida y llegábamos a fases líquidas, a corrientes líquidas. No obteníamos una concentración de un sólido, no estábamos concentrando una solución en la cual teníamos disuelto un soluto. Nosotros el vapor que vamos a desprender no lo vamos a poder separar en fracciones. Ese vapor que va a ser el solvente, que normalmente es agua, va a ser, no va a poder ser destilado, no va a poder ser separado en fracciones. Ya habíamos visto cristalización. ¿Y cuál es la diferencia con la cristalización? Nosotros ahora lo que estamos buscando es justamente concentrar una solución y todavía no formar cristales. Si recuerdan el proceso de cristalización, ¿en qué consistía? Nosotros teníamos una solución saturada, o casi llegando al punto de saturación. Lo que hacíamos era disminuir la temperatura, de manera tal que, por diferencia de temperatura, se llegaba al punto de saturación y sobresaturación de la solución. En el momento que se sobresaturaba, se empezaban a formar los cristales, que después podíamos separar. Bueno, en este caso, la etapa de evaporación, la etapa de concentración, sería una etapa previa a la cristalización. Para llegar a esa situación de solución concentrada, se intercala primero una etapa de evaporación. El producto de una etapa de evaporación va a ser una solución concentrada con una determinada temperatura, o sea, va a estar normalmente a una temperatura mayor que la temperatura atmosférica, de la temperatura ambiente. Cuando a esa solución nosotros la enfriamos, ahí sí podemos llegar a generar una cristalización. Es el caso normal de las sales y de los azúcares. Llegar a formar una cristalización, pero como una etapa posterior a una etapa de concentración. Y normalmente nuestra fuente de energía, la que siempre utilizamos en el proceso de evaporación, van a ver que es el vapor de agua. En el secado nosotros podemos utilizar diferentes fuentes de energía. Puede ser energía eléctrica para calentar el aire, para calentar una superficie, puede ser gases de combustión,
caso de que no tengamos problema en poner en contacto con gases de combustión. Pero en el secado, en la evaporación, el fluido calefactor siempre va a ser vapor de agua. Si nosotros vemos en detalle, la mayoría de sus compañeros explicaron muy bien los diferentes tipos de evaporadores, y van a ver que hay un punto común entre todos, que son los tubos. Operan como intercambiadores verticales u horizontales. Eso significa que los tubos de intercambio van a estar en forma horizontal o vertical. Pero básicamente todos tienen la misma disposición. Generamos un flujo de energía mediante el pase de la solución concentrada por el interior de los tubos, y por el exterior de los tubos circula el vapor de calefacción. De manera tal que el vapor de calefacción ingresa al equipo, cede energía. Un segundito, vamos a anotar. El vapor de calefacción ingresa al equipo, cede energía. Obviamente este vapor puede estar en estado de vapor saturado, vapor sobrecalentado, y en base a eso va a ceder una determinada cantidad de energía y siempre va a abandonar el equipo en estado de líquido saturado o líquido sobreenfriado. Ingresa en estado vapor, pero abandona el equipo como un líquido. La característica común, ya sea un evaporador de tubos verticales o horizontal, de película descendente o ascendente, es que el fluido va a circular el fluido que vamos a concentrar va a circular por el interior de los tubos. Y normalmente la evaporación no se da en el interior de los tubos, sino se da en una cámara donde se produce un flasheo o una separación del solvente. Acá nosotros tenemos representados dos de los equipos que ya explicaron sus compañeros. Un evaporador que trabaja con tubos inundados, en el cual la alimentación ingresa por la parte superior, baña los tubos, desciende, y en la parte inferior se produce el concentrado. Abandona la solución concentrada. Y en la parte superior tenemos una cámara de Gauss, o una cámara donde nosotros vamos produciendo el flasheo o la evaporación del solvente. Esa cámara permite una descompresión, la evaporación del solvente, y que permite que el solvente vaya abandonando el equipo para obtener esa solución concentrada. Vamos a ver. Un segundito. Ahí está. Vamos a ver una animación de un evaporador de tubos verticales con película descendente. Como explicaron sus compañeros, uno de los puntos principales en este tipo de tubos, de equipos, es que se produzca una distribución uniforme del líquido. De esta manera, cuenta con una especie de olla perforada, una especie de colador. Ese colador se llena con un determinado volumen de líquido y tiene las perforaciones, las cuales permiten que caiga una pequeña película, golpee en la parte ciega de la placa donde están ubicados los tubos, y ese líquido vaya escurriendo por la superficie del tubo. El tubo no trabaja inundado de líquido. El tubo trabaja con una pequeña película que va descendiendo por su pared. Por la parte exterior circula el vapor de calefacción, y por la parte interior va descendiendo esa pequeña película de líquido. Y se va produciendo la transferencia de energía. Como esa película desciende con flujo laminar y es muy, muy pequeña, tenemos una baja resistencia a la transferencia de energía. En la parte inferior, cuando ya desciende el líquido a través del tubo, obviamente ya aumentó su temperatura y automáticamente llega a la cámara inferior y se produce el flasheo. O sea, parte del solvente, parte de las moléculas del líquido que tienen suficiente energía, pasan al estado de vapor y abandonan el seno del líquido. Ese vapor es conducido hacia una cámara de separación. Cualquier gota que haya, cualquier arrastre que haya, se va a separar ahí por el efecto del ciclón y abandona el equipo
en forma de vapor, o lo que nosotros solemos denominar vaos. Vamos a hacer una pequeña anotación. Los vaos son es el solvente evaporado. Normalmente vapor, vamos a poner en pausa, denominamos vapor al vapor de calefacción que ingresa al equipo. Lo tenemos aquí. Cuando hablamos de vapor en un evaporador, estamos hablando del vapor de calefacción, que es el que usamos normalmente para calefaccionar todas las paredes de los tubos. Ahora, si nosotros estamos evaporando una solución cuyo solvente es el agua, justamente la evaporación me genera vapor de agua. Para diferenciarlo de este vapor, a ese vapor lo llamamos vaos. De aquí en adelante, en los talleres, en las presentaciones, ese vapor que se está desprendiendo lo vamos a denominar vaos. La característica de los vaos, de un evaporador, es que se encuentran en el estado de vapor saturado. Acá ya van a empezar a ver la importancia de diferenciar lo que es un vapor sobrecalentado del vapor saturado. ¿Por qué? Porque mientras nosotros podemos ingresar al equipo con un vapor de calefacción sobrecalentado, un equipo de evaporación sí o sí me va a generar vaos en estado de vapor saturado, nunca sobrecalentado. Por eso yo tengo que conocer muy bien los parámetros termodinámicos de cada una de las corrientes, de cada una de las etapas que ingresan al equipo. Todo. Ya tenemos una representación esquemática de lo mismo que vimos. Si nosotros tenemos que hacer un diagrama de flujo y representar esquemáticamente el proceso de evaporación, con un evaporador de película descendente vamos a tener que la alimentación, la corriente A, ingresa por la parte superior. En este caso es un evaporador de alimentación por la corriente por la parte superior de los tubos, o sea que es un evaporador de película delgada. El líquido que va descendiendo apenas moja la superficie de los tubos. Tenemos una corriente de ingreso, que es la corriente A, la solución diluida. Al llegar al final de los tubos, se produce la separación del vapor del solvente. Obtenemos la corriente B, que son los vaos, es el solvente evaporado. Y la corriente C es la solución concentrada. En este caso, a diferencia de lo que habíamos visto en los procesos de transferencia de energía que habíamos visto en las clases anteriores, ahora sí tenemos la necesidad de plantear balances de materia. ¿Por qué? Porque se está produciendo una separación. La operación unitaria de evaporación consiste en una operación de separación. ¿Qué separamos? De una solución diluida, separamos su solvente. Tenemos un ingreso y siempre dos salidas. Pero también tenemos la corriente de entrada de vapor y de salida de condensado. En este caso, la corriente que ingresa, el vapor de calefacción que ingresa, es exactamente igual al condensado que abandona el equipo, en masa. ¿Por qué? Porque como habíamos visto anteriormente, no hay transferencia de materia entre el vapor de calefacción y el fluido al que nosotros estamos calefaccionando. El balance de materia, cuando planteemos, lo vamos a plantear solamente para la solución diluida, para la solución concentrada y para los vaos separados. Si nosotros queremos hacer el mismo análisis para otro tipo de evaporador, por ejemplo, un evaporador de alimentación que se alimenta por la parte inferior, que trabaja con tubos inundados, el cálculo o el planteo del balance de materia, el diagrama de bloques, va a ser exactamente igual. Nosotros tenemos la alimentación, que en este caso ingresa por la parte inferior, tenemos la salida de vaos y tenemos la salida de la solución concentrada. Y el balance de materia va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos estudiando la operación de separación, la operación de evaporación. No estamos estudiando cómo opera el equipo. No nos interesa qué tipo de equipos tenemos.
puede ser un equipo de película delgada, puede ser un equipo de tubos inundados, pero la operación, el proceso físico que está ocurriendo en su interior es exactamente el mismo, es un proceso de separación. Y en este caso también tenemos la corriente de vapor de calefacción que ingresa y abandona el equipo en el estado de líquido saturado o líquido subenfriado, dependiendo de las condiciones del problema. Acá tienen unas fotos. Lo que pueden ver es la calandria, o sea, es un evaporador de película descendente. Tienen la calandria donde están todos los tubos. ¿Listo? Esta es la placa donde los tubos están mandrilados o están soldados. Y ahí tenemos la vista superior de la calandria. La calandria es el cuerpo del equipo donde están todos los tubos en los cuales se produce el intercambio. Y aquí, en esta otra parte, en esta otra foto, tenemos el distribuidor. ¿Cuál es la función del distribuidor? Es generar una película delgada y homogénea en todos los tubos. La función del distribuidor es que todos los tubos trabajen de la misma forma, con la misma cantidad de líquido y la misma película de líquido. Y la particularidad, no sé si lo van a ver, es que el distribuidor permite que el líquido caiga siempre en la parte ciega de la placa. O sea, el líquido que atraviesa el distribuidor no va a caer acá en el interior de los tubos. El líquido cuando cae desde el distribuidor no pega en el interior de los tubos. Pega siempre, vamos a cambiar de color, en la placa, en la parte ciega, en los espacios que tenemos entre tubos. El líquido siempre va a caer en forma de chorrito, una corriente continua, sobre la parte ciega. Una vez que pega en la parte ciega, sí se distribuye y va cayendo por la superficie de los tubos. Y así se distribuye en forma pareja. De esa manera aseguramos que todos los tubos trabajen por igual y no tenemos tubos que están sin alimentación de líquido o que están sobrealimentados y en vez de trabajar con una pequeña película, trabajan con un tubo inundado, por ejemplo. Profe, ¿eso pasa Sí. para que caiga más lento o por otra razón? No lento. Es para lograr una distribución homogénea en todos los tubos. El flujo sí es bastante... es de baja velocidad, de muy baja velocidad. Pero lo que se busca no es que tenga una baja velocidad, sino que la película que desciende por el tubo no tenga más de 2 milímetros. Si nosotros alimentábamos un tubo con mucho líquido, en vez de tener 2, puede ser que tenga mayor espesor de película, y entonces no va a haber una buena transferencia. Si nosotros tenemos una película muy pequeña de líquido, sí nos aseguramos que haya una buena transferencia de energía. Gracias, profe. De nada. Acá tienen otra foto. Es solamente para que vean, para que vayan tomando una idea de la dimensión y de la forma del equipo. Un segundito. Esta es la salida de condensado de la calandria. O sea, si el ingreso del vapor está por la parte superior, la salida de condensado obviamente va a estar por la parte inferior. Y desde aquí se puede ver, desde la salida de condensado se puede ver la parte exterior de los tubos. Como particularidad, fíjense que la parte exterior está perfectamente limpia. Perfectamente limpia. ¿Por qué? Porque en la parte exterior circula solamente vapor. En cambio, si nosotros vamos para la filmina anterior, me deja ir para la filmina anterior porque se me trancó. Vean el interior de los tubos y la parte de la placa. Están sucios con producto. El producto va ensuciando, con el tiempo va ensuciando y se va pegando por las paredes de los tubos y por la placa deflectora, la placa de la calandria. Esto tiene un sentido. O sea, conducir el líquido que nosotros estamos concentrando por el interior de los tubos tiene un sentido. Y es porque es más fácil de limpiar.
Yo saco la tapa superior y limpio el interior de los tubos. Si quisiera limpiar el exterior de los tubos, pero los tubos están contenidos adentro del equipo, no podría hacerlo. Por lo menos sería bastante difícil. Y acá en la otra foto, esta otra, también tenemos de vuelta otra foto de la calandria, desde la parte superior. Tenemos la placa, donde están todos los tubos, y desde ahí para abajo están prolongados los tubos que normalmente suelen tener de 4 a 6 metros. Normalmente son tubos largos. ¿Listo? Como habíamos dicho, independientemente de qué tipo de equipo nosotros vamos a estar trabajando, nuestros balances de materia y nuestra representación del diagrama de bloques va a ser siempre la misma. Siempre tenemos las mismas corrientes en el proceso de evaporación. Tenemos la corriente de alimentación, la corriente de producto concentrado y la corriente de vasos. Y hacemos la representación del vapor de calefacción como una corriente que ingresa, atraviesa el equipo y abandona en forma de condensado, pero en la cual no hay transferencia de materia, como habíamos dicho. No hay transferencia de materia entre el vapor de calefacción y la solución que nosotros estamos concentrando. En el momento de resolver uno de los problemas de evaporación, tenemos que sí o sí plantear nuestro balance de materia, nuestro diagrama de bloques. Es algo que siempre les vamos a pedir. Para todos los problemas de balance de materia, planteábamos el diagrama de bloques, identificábamos las corrientes, e identificamos las composiciones de cada corriente. Como norma general para el proceso de evaporación, como les había dicho, es un proceso de separación. Ingresamos con una corriente diluida, con una composición, y esta composición, particularmente en el proceso de evaporación, está referida a todo el material soluble que tiene el evaporador, que tiene la corriente de alimentación. ¿Por qué? Porque el proceso de evaporación está separando todo el material, todo el solvente que está en la corriente. No me interesa si ese material soluble es, por ejemplo, una sal o una mezcla de sales. A mí lo que me interesa es recuperar todo ese material que está disuelto, o recuperar el solvente, o concentrar esa solución de material disuelto. Yo no hago distinción en la composición de la corriente de alimentación, no hago distinción si tengo 1, 2 o 3 componentes disueltos. Puede ser que yo tenga solamente soda cáustica, puede ser que yo tenga solamente azúcar, o puede ser, por ejemplo, que sea jugo de naranja. Pero el jugo de naranja no es un componente, no es una molécula, no es una sustancia en particular, es una mezcla de sustancias. Pero a mí lo único que me interesa, cuando estoy trabajando, por ejemplo, con un jugo natural, con un jugo de naranja, es que estoy concentrando, estoy evaporando el solvente y obteniendo una mayor concentración, como producto estoy obteniendo una solución con mayor concentración de sólidos disueltos, que son estos que tenemos aquí. Independientemente de qué se trate, sean sabores, sean azúcares, sean aldehídos, lo que tenga, o sean alguna sustancia aromática, a mí lo único que me interesa es la concentración que voy a obtener en el producto final. Y siempre vamos a considerar para nuestros procesos, para nuestros cálculos de evaporación, vamos a considerar que los vaos están compuestos exclusivamente por el solvente, que no arrastran nada de estos sólidos. En la práctica se puede dar que arrastren algo de sólidos. Sus compañeros nos dijeron, sobre todo en las sustancias orgánicas, cuando estamos evaporando algún producto orgánico, producto alimenticio, se puede dar la generación de espuma, y que la generación de espuma durante el proceso de evaporación genere gotas que arrastren material sólido. Pero nosotros vamos a considerar que ese material sólido, ese proceso no se da en nuestros problemas, y los vaos van a tener una concentración de 0 respecto al material sólido que ingresó en la alimentación.
Como habíamos visto, bueno, tenemos el vapor de calefacción, lo representamos como una corriente que ingresa, cede energía y abandona, pero sin transferir materia, solamente transfiere energía. Como habíamos hecho para todos los balances de materia, planteamos nuestra envolvente, como tenemos acá en línea punteada, planteamos la envolvente y en base a eso podemos plantear todas las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Si comparamos con los balances de materia que estuvieron planteando en el primer cuatrimestre, el balance de materia para un evaporador es súper sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente de entrada, dos corrientes de salida, y una de las corrientes de salida en un solo componente. Así que no deberían tener ningún tipo de problema en plantear un balance de materia para un evaporador. El problema es que ya tenemos que empezar a incorporar el balance de energía. Y ahí vamos a tener que empezar a combinar los datos del problema de los datos del balance de materia con los datos del balance de energía. ¿Qué situaciones se pueden dar, por ejemplo? Si nosotros analizamos las situaciones que podríamos plantear en un problema o que se pueden dar en la práctica. El más común, nosotros conocemos los datos de las corrientes, o sea, sabemos cuánto tenemos que alimentar, esa alimentación qué concentración tiene, sabemos a qué concentración tenemos que llegar, o sea que por balance de materia podemos calcular la masa de producto con una determinada concentración, y la gran incógnita es cuánto vapor vamos a necesitar para generar esa evaporación. En este caso, para esta primera situación, está fija la alimentación, está fija la concentración inicial y está fija la concentración final. P, obviamente sale por el balance de materia, y nuestra incógnita va a ser el vapor de calefacción. Pero se puede dar, por ejemplo, que nosotros conozcamos el caudal de vapor de calefacción, que nosotros lo podamos medir. O en algunos casos que nosotros tenemos una disponibilidad de vapor de calefacción. Sabemos que nuestra caldera, por ejemplo, nos puede entregar X toneladas de vapor de calefacción, ni una tonelada más. Entonces el consumo de vapor de calefacción no es una variable, es un valor fijo. Sabemos cuánto le vamos a poder suministrar al equipo. Podemos, por ejemplo, saber la concentración inicial y la concentración final. Y entonces lo que podemos averiguar, conociendo cuánto vapor disponemos, cuáles son las concentraciones que manejamos, podemos alimentar cuál es la capacidad máxima que podemos alimentar al equipo. O sea, cuál va a ser el valor máximo de F, de la alimentación, que nosotros podemos alimentar al evaporador para llegar a la concentración deseada con el vapor de calefacción que tenemos disponible. ¿Qué otra situación se puede dar? Acá vieron que ya empezamos a jugar mucho con lo que son balance de materia y balance de energía. O sea, no podemos resolver un problema exclusivamente con un balance de materia o exclusivamente con un balance de energía. Ya tenemos que empezar a jugar con los dos. ¿Qué situación se puede dar? Conocemos el consumo de vapor de calefacción, o como les dije anteriormente, estamos limitados por la capacidad de vapor de calefacción. Mi caldera no me entrega más que X cantidad de toneladas de vapor. Tenemos la alimentación fija, o sea, sabemos que nuestro proceso anterior nos genera tantas toneladas de alimentación con una determinada concentración. Entonces, sabiendo cuánto tenemos de alimentación, qué vapor de calefacción disponemos, podemos llegar a calcular cuál va a ser la concentración a la cual vamos a arribar. ¿Cuál es la concentración máxima que podemos alcanzar? Dejamos fija la alimentación, dejamos fijo el vapor de calefacción, y podemos calcular cuál es la masa de solución concentrada y obviamente cuál va a ser su concentración. Para todas estas situaciones, seguimos considerando que los VAOs son exclusivamente solvente puro. Y esto, bueno, ya no es tanto una situación de la práctica, sino es ya más un poco de empezar a escarbar y empezar a ejercitar el uso de tablas termodinámicas y empezar a ejercitar un poquito el cálculo termodinámico. Supongamos que conocemos los datos de todas las corrientes. Conocemos la alimentación, conocemos su concentración, conocemos la concentración de salida,
conocemos el vapor, la masa de vapor de calefacción que estamos alimentando, pero no conocemos, por ejemplo, los parámetros termodinámicos del vapor de calefacción. ¿Qué significa que no conocemos los parámetros termodinámicos? Podemos conocer algunos, por ejemplo, la presión del vapor de calefacción. Pero no sabemos si se trata de un vapor sobrecalentado o de un vapor saturado. ¿Para qué me sirve a mí este tipo de planteo, esta situación? ¿Cómo se puede dar? Yo tengo una alimentación con una concentración, sé a dónde tengo que llegar a una determinada masa de solución concentrada con una determinada concentración de sólidos, dispongo de una cantidad de X de vapor de calefacción, pero puedo jugar, por ejemplo, con generar vapor saturado o vapor sobrecalentado. O que el sobrecalentamiento del vapor puedo jugar con la temperatura de sobrecalentamiento. O sea, yo juego con los parámetros termodinámicos del vapor de calefacción para ver cuánta energía necesito para poder lograr esta concentración final. ¿Se comprende? Conozco los datos de todas las corrientes, pero puedo jugar con el estado final de vapor de calefacción. Puedo decirle a mi caldera, en vez de generar vapor a 10 bar y 150 grados, genera vapor a 10 bar, pero a 200 grados, o a 250 o a 300 grados de sobrecalentamiento. En base a eso, yo puedo jugar con las condiciones de operación de la caldera para que me permita llegar a este proceso que necesito acá. Llegar a una solución con X concentración. Básicamente estos son los 4 casos que se pueden dar durante los problemas de evaporación. Y bueno, como les había dicho anteriormente, todos requieren que conozcamos, todos requieren que planteemos el balance de materia y el balance de energía, y que los interrelacionemos. Ven que el diagrama de bloques va a ser siempre el mismo. No hay mayor cambio cuando estemos trabajando con un solo evaporador, con un solo cuerpo. Esto les voy a pedir, por favor, la nomenclatura, traten de mantenerla. Alimentación F, los vasos B sub H, solución concentrada P, y vapor de calefacción distingan con B sub C. Como todos los problemas, vamos a tener que plantear el balance de materia global. Vemos que el balance de materia global es bastante sencillo en comparación con lo que habíamos visto en el primer cuatrimestre. Es un proceso de separación. Una corriente de ingreso, 2 corrientes de salida. Obviamente podemos plantear el balance de materia particular. Ponemos la composición de cada corriente. Pero recordemos que los vasos no arrastran sólidos, así que en mi balance de materia particular se simplifica bastante. El término BH por X sub H se simplifica y queda igual a 0. Y si planteamos un balance, no tiene mucho sentido, pero si queremos plantear el balance de masa global para el lado del vapor de calefacción, tenemos que el vapor de calefacción es igual a la masa de condensado que abandona el equipo. Perdón, ¿alguna duda hasta ahí? Es bastante sencillo. El balance de materia, en principio, parece ser bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa con el balance de energía? Nosotros tenemos que el vapor de calefacción me va a ceder, o vamos a necesitar que el vapor de calefacción ceda una determinada cantidad de energía. Toda esa cantidad de energía que cede el vapor de calefacción, consideramos que se absorbe del lado del producto. Recuerden que para este año nosotros no vamos a considerar, por ejemplo, las pérdidas al exterior, la resistencia al flujo de energía. Consideramos que todo lo vapor que se cede se absorbe desde el otro lado. El lado del producto, la energía que toma el producto, lo utiliza, un segundito, vamos a marcar, lo utiliza en 2 etapas. ¿Por qué? Porque el producto, primero posiblemente tengamos que calentarlo, que calefaccionarlo, hasta que llegue a la temperatura de saturación. Una vez que llegue a la temperatura de saturación, se va a producir la evaporación.
O sea que la energía que toma el producto, la solución, está dividida en dos. Por una parte, el calor sensible para aumentar su temperatura. Por otra parte, la energía que toma para producir la evaporación de los vapos. La evaporación del solvente, perdón, generando vapos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando estamos resolviendo un problema? La primera es que tenemos que ver cuál es el estado termodinámico del vapor de calefacción. El vapor de calefacción está saturado, está sobrecalentado, ¿cómo ingresa al equipo? Tenemos que saber su entalpía. Y obviamente tenemos que saber cómo abandona el equipo. Porque independientemente que ingrese como vapor saturado o sobrecalentado, puede abandonar como un líquido saturado o como un líquido subenfriado. Que son situaciones que ustedes ya lo estuvieron viendo en la serie de problemas anteriores. En un intercambio de energía en los intercambiadores de calor, en algunos casos el vapor que calefaccionaba abandonaba como líquido saturado y en otros casos abandonaba como líquido subenfriado. ¿Cuál es la consideración de los vapos? Y esto por favor ténganlo siempre en cuenta. Los vapos siempre abandonan el equipo como vapor saturado. No podemos generar vapos con sobrecalentamiento. Los evaporadores no están diseñados para poder generar un vapo en estado de sobrecalentamiento. Los vapos siempre salen como vapor saturado. Y esto nos simplifica en cierta forma el cálculo de la energía intercambiada. Y una consideración importante es que la solución que alimentamos, la solución que vamos a concentrar, puede o no encontrarse a la temperatura de saturación. Si se encuentra a la temperatura de saturación, es más fácil porque toda la energía que toma pasa a ser calor latente. Pero si no se encuentra a la temperatura de saturación, primero tengo que calentarla y luego calcular el calor de cambio de fase. Y acá hay una pregunta, a ver si me saben responder. El vapor de calefacción, B sub C, y el líquido que vamos a concentrar, nunca se encuentran a la misma temperatura, a la misma presión, perdón. ¿Por qué se les ocurre que la presión en el interior del evaporador, donde nosotros estamos metiendo el líquido que vamos a concentrar, nunca va a ser igual a la presión del vapor de calefacción? ¿Alguien que quiera arriesgar una respuesta para la pregunta? ¿Por qué no se encuentran a la misma presión? ¿Por qué nunca se van a poder encontrar a la misma presión? Había una regla que habíamos dicho que era fundamental, que se debía cumplir para que haya una transferencia de energía. La regla fundamental para que haya una transferencia de energía es que haya una diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no hay transferencia de energía. Ahora, el vapor de calefacción está condensando y los vapos están evaporando. O sea, se está dando cambio de fase en ambos lados de los tubos. El vapor de calefacción condensa, hay un cambio de fase. Los vapos se evaporan, hay un cambio de fase. Para una determinada presión corresponde una sola temperatura de saturación, una sola temperatura de cambio de fase. Si el vapor de calefacción estuviese a la misma presión que los vapos, no podría condensar y los vapos evaporarse porque el proceso se va a realizar a la misma temperatura. Entonces no podría haber transferencia de energía. Ese es un punto básico en el cálculo de la evaporación. Siempre dentro del evaporador vamos a tener que tener menor presión que el vapor de calefacción. ¿Por qué? Porque la temperatura de condensación tiene que ser mayor del lado del vapor de calefacción que del lado de los vapos. La temperatura de cambio de fase siempre tiene que ser mayor. Entonces, como regla general, el vapor de calefacción siempre va a estar un poquito más arriba. La presión del vapor de calefacción siempre va a estar más arriba de la presión que va a estar dentro del evaporador. Eso significa que nosotros, para poder resolver un balance de materia, un balance de energía,
tenemos que conocer los estados termodinámicos y tenemos que conocer las presiones a las que opera el evaporador. Las presiones de vapor de calefacción y la presión interior del evaporador. Bueno. Un segundito. En el campus ya está subida la guía de problemas, la segunda guía de problemas de balance de energía. En esa guía de problemas van a ver que tenemos problemas de evaporación y de secado de sólido, de pastas concentradas. Este es uno de los problemas que tenemos ahí. Vamos a ver cómo encarar el problema. ¿Cómo podemos encarar? ¿Qué nos dice un problema típico de concentración? Tenemos un proceso de extracción, en el cual nosotros obtenemos una solución diluida de sacarosa, y tenemos que concentrarla. Tenemos que la alimentación que tenemos que tratar son 30 metros cúbicos hora, tiene una concentración de 5% peso en peso, tiene su densidad, 1,12, y la vamos a meter en un evaporador. ¿Qué datos tenemos del evaporador? Opera en el interior a 0,4 bar. ¿Qué significa que opera a 0,4 bar en su interior? Eso es lo que decíamos. ¿No? En esta etapa, cuando decíamos que la presión del evaporador tiene que ser menor que la presión del vapor de calefacción. La presión en el interior del evaporador es el dato que nos está dando acá. 0,4 bar. Esa es la presión a la cual va a estar sometida la alimentación. Tenemos que se evaporan 30 toneladas de agua, o sea, la masa de vapor que estamos desprendiendo es de 30 toneladas hora. Ahora tenemos que saber cuál es el caudal máximo de producto concentrado a obtener y cuál es su concentración. O sea, sabemos cuánto alimentamos, qué masa vamos a alimentar, qué concentración tiene esa alimentación, sabemos cuánta agua estamos retirando, cuánto solvente estamos retirando, y lo que tenemos que saber es cuál va a ser su concentración final y la masa de solución concentrada. Hasta ahí es un problema típico de balance de materia. No necesitamos, hasta el momento no necesitamos ni un dato de energía. Ahora, la segunda etapa del problema nos pregunta, estamos utilizando un vapor de calefacción de 1,5 bar y 200 grados Celsius, o sea, conocemos sus datos termodinámicos. ¿Qué cantidad necesitamos de vapor de calefacción para poder generar esa evaporación de 30 toneladas hora de agua? Entonces, nosotros tenemos en este caso dos problemas de termodinámica, dos cuestiones a resolver. Por un lado, el balance de materia. Y por otro lado, tenemos que plantear el balance de energía para los vaos, que son los que toman el agua, y los que toman energía, y para el vapor, que es el que cede, el vapor de calefacción, que es el que cede energía. Mi diagrama de bloques va a ser siempre el mismo. En eso no cambiamos. Como ayuda, como les habíamos dicho antes, siempre planteen el diagrama termodinámico. Esquemáticamente, pero siempre planteenlo. En este caso, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto o lo que les había comentado en la filmina anterior, se podían dar dos casos con la alimentación. Uno de los casos es que entre la temperatura de saturación, que yo no necesite calefaccionarla. Y el segundo caso es que ingrese a una temperatura inferior a la de calefacción, entonces sí voy a necesitar calefaccionar esa corriente de alimentación. Como acá yo no tengo ni un dato de temperatura de ingreso, infiero que la alimentación ingresa a su temperatura de saturación. ¿A qué temperatura de saturación? A la que corresponde a 0,4 bar. La alimentación va a estar sometida a 0,4 bar. Y la transformación termodinámica, si vemos acá en el gráfico, transcurre desde el punto 1 hasta el punto 2. Es básicamente solamente el cambio de fase. La alimentación ingresa como un líquido saturado, y pasa al estado, y los vaos pasan al estado
de vapor saturado. Por el lado del vapor de calefacción, ¿qué tenemos? Nos da ya los datos termodinámicos, nos da la presión y nos da la temperatura. Si nosotros vamos a tabla, vemos que para esa presión y temperatura corresponde el estado de vapor sobrecalentado. Eso significa que vamos a tener, y abandona el equipo como un líquido saturado. Eso significa que nosotros para el cálculo del vapor de calefacción vamos a necesitar dos datos, o sacar datos de dos tablas. Por un lado, datos de la entalpía del vapor sobrecalentado, y por otro lado, datos de entalpías de líquido de vapor saturado. Un segundito que no me pasa las figuras. Entonces, planteamos el balance de materia. Planteamos el balance de materia particular. Planteamos el diagrama termodinámico, el diagrama de bloques. Y planteamos los balances de energía. Habíamos dicho que del lado de los VAOs se simplificaba. Del lado del producto se simplificaba. ¿Por qué? Porque el producto, la alimentación, entraba como un líquido saturado. Entonces este término es 0. Del lado del vapor de calefacción, ¿cuánta energía cede? Sabemos que ingresa como un vapor saturado, un vapor sobrecalentado, y obviamente va a ceder toda su energía de cambio de fase. Entonces va a tener solamente dos términos la energía que cede el vapor de calefacción. Si nosotros igualamos las ecuaciones, toda la energía que ceden los VAOs es la que toma el vapor de calefacción, el calor latente sale de tabla, las entalpías salen de tabla, podemos llegar a despejar la masa de vapor de calefacción requerida. ¿Se comprende? ¿O se resuelve el problema? ¿Alguien tiene alguna duda? Puede preguntar, abrir el micrófono y preguntar. Para este caso en particular, nosotros tenemos los datos de masa, tenemos la masa de VAOs, de tabla sacamos el calor latente de los VAOs, sabemos las condiciones termodinámicas del vapor de calefacción, sabemos que que la energía que toman los VAOs es igual a la energía que cede el vapor de calefacción, y entonces podemos llegar a despejar la incógnita que tenemos. Para este problema tenemos algunas simplificaciones. Bueno, si nadie tiene dudas, avanzamos. En la guía de problemas tienen otro problema como ejemplo, pero en este caso ahora vamos a hablar de soda cáustica. Tenemos un concentrador de soda cáustica, tenemos que calcular nuevamente cuál es la cantidad de vapor de calefacción si vamos a procesar 20 metros cúbicos de alimentación. O sea, conocemos nuevamente la alimentación y la incógnita del vapor de calefacción. ¿Cuál es la característica de este problema? Nos dice que la concentración inicial es del 7%, ingresa a la temperatura de saturación, o sea, tenemos la misma situación anterior, y sabemos cuál es la concentración final. Básicamente es lo mismo. Un segundito. Planteamos balance de materia del lado producto, planteamos balance de materia particular, el gráfico coincide, y tenemos el mismo balance de energía para el evaporador. Perdón, ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta respecto de los evaporadores? ¿Cómo plantear los balances de materia?
Bueno, todavía no tienen que entregar la guía. Yo creo que les puse fecha para el miércoles 29, pero la vamos a correr una semana más, así que eso lo voy a corregir. Pero la idea es que ustedes, para la clase que viene, descarguen la guía y resuelvan la parte de evaporadores de simple efecto. ¿Por qué? Porque después en la próxima clase vamos a ver en detalle lo que son los evaporadores de múltiples efectos. Hoy sus compañeros explicaron el proceso de operación de evaporadores de múltiples efectos. El evaporador de múltiples efectos, la finalidad es llegar a ahorrar vapor, al realizar una economía en la cantidad de vapor de calefacción que nosotros estamos empleando. Les voy a explicar básicamente la operación de un múltiple efecto, y la clase que viene volvemos a verlo para refrescar lo que vimos en la clase de hoy. Sobre todo porque es un tema que hay veces que les cuesta entender. ¿Qué habíamos dicho del proceso de evaporación? Si nosotros analizamos un evaporador de simple efecto, tenemos la alimentación, tenemos la salida de solución concentrada, en este caso está en la parte inferior, la salida de los vaos, y tenemos el ingreso de vapor de calefacción y la salida de condensado. Básicamente esta es la representación sencilla de un evaporador de simple efecto. Ahora, si analizamos lo que lleva en la corriente de vaos, o analizamos la corriente de vaos, ¿qué está llevando? ¿Qué está arrastrando afuera del equipo el vaos? Sabemos que no lleva material sólido, pero hay algo que está llevando que es de interés. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser lo que esté llevando el vao que nos interesa a nosotros? ¿Que nos puede llegar a interesar? ¿En qué consiste la corriente de vaos? Es vapor. Vapor del solvente que entró con la alimentación. Normalmente se utiliza en concentración de soluciones de base acuosa. Entonces los vaos son básicamente vapor de agua. Si es vapor de agua, el vao está arrastrando algo fundamental, y es energía. O sea, nosotros metimos en el equipo vapor de calefacción que traía energía, esa energía se transfirió y se pierde a través de los vaos. Pero si nosotros perdemos esa energía, estamos perdiendo plata. Si no la utilizamos, si la enviamos a la atmósfera o la desperdiciamos, estamos perdiendo plata. ¿Qué es lo que hace el evaporador de múltiples efectos? Justamente busca recuperar esos vaos, la energía que llevan esos vaos, y lo utiliza para calefaccionar un siguiente evaporador. Es como tener una planta en paralelo, un evaporador en paralelo, solamente que en vez de alimentarlo con vapor de calefacción, en vez de utilizar vapor de calefacción para calefaccionar, lo que utilizo son los vaos generados en el proceso anterior. Esos vaos ingresan al equipo, ceden energía, obviamente el líquido que ingresó se calefaccionó y se genera una nueva corriente de vaos. La solución que ingresó al segundo equipo, al segundo efecto, se encuentra obviamente un poquito más concentrada que la alimentación que ingresó al primer efecto. Cuando se da la evaporación en el segundo efecto, sale un poquito más concentrada, intercalamos un tercer equipo, volvemos a alimentar con esa solución que está un poquito más concentrada, y volvemos a recuperar la energía de los vaos. Y así podríamos seguir sumando efectos hasta el límite, siempre el límite, de la transferencia de energía. Podemos llegar a 4, 5, 6, 7 y creo que hasta 8 efectos. Hay plantas que trabajan con 8 efectos, o sea, con 8 evaporadores en serie. Al final del último efecto, ya sea que tenga 2, 3, 4 u 8, al final del último efecto lo que nosotros vamos a obtener es el producto concentrado. Es el producto que nosotros estamos buscando con una mayor concentración. Pero la ventaja es que el vapor de calefacción que nosotros metimos en nuestra planta, solamente lo metimos en el primer efecto. Todos los demás efectos trabajaron gracias a los vaos generados. La evaporación se generó
gracias a los vados que vienen del efecto anterior. Los vados del último efecto todavía transportan energía, pero ya es tan baja que ya no se los puede utilizar. Normalmente se los envía a un condensador, o sea, a un intercambiador, como habíamos visto, como habían explicado su compañero, un condensador, que puede o no ser de contacto, puede ser de contacto, puede ser indirecto, es básicamente un intercambiador donde esos vados ingresan, se ponen en contacto con agua de refrigeración, ceden su energía y abandonan el equipo en forma de condensado. O puede ser un intercambiador de mezcla, en el cual ingresan al equipo, se mezclan con el agua de refrigeración y abandonan con la corriente de salida, con la corriente de salida obviamente un poquito más de temperatura. ¿Cuál es el principal problema que hay acá para la transferencia de energía? ¿Cuál es la ley básica para que haya transferencia de energía? ¿Cuál es la condición básica para que haya una transferencia de energía? Que haya una diferencia de temperatura. ¿Cómo? Que haya una diferencia de temperatura. Ok, que haya una diferencia de temperatura. Perfecto. Pero fíjense una cosa. En este cuerpo ingresó el líquido, a ver si lo podemos dibujar. Ingresó el líquido, recibió energía, se produjo la evaporación y ahí se produjo la separación. Pero cuando hay evaporación, el vapor saturado que se desprende, que es el vaho, se encuentra... ¿No era una fuerza impulsora? ¿Cómo? ¿Una fuerza impulsora no era? Es la fuerza impulsora que es la diferencia de temperatura. Claro. Ahora, este vaho que tenemos acá es vapor saturado. Y esta solución que tenemos acá es líquido saturado. Y ambos se hallan a la misma presión. ¿Qué diferencia de temperatura tienen los dos? El líquido saturado y el vapor saturado a la misma presión, ¿tienen diferencia de temperatura o no? ¿O se encuentran a la misma temperatura? Se encuentran a la misma temperatura. El líquido saturado es la condición inicial del proceso de evaporación, del cambio de fase. El vapor saturado es la etapa final del cambio de fase. Y durante todo el cambio de fase, tanto la presión como la temperatura se mantienen constantes. Entonces no hay diferencia de temperatura entre esta corriente amarilla y esta corriente celeste. Ambos se deberían encontrar a la misma temperatura. ¿Sí? Entonces no podría haber fuerza impulsora para que en este equipo se genere un flujo de energía. En teoría no debería haber fuerza impulsora. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa cuando un vapor se condensa? Si ustedes tienen una bolsa llena de vapor y la enfrían, condensan el vapor que tiene adentro una bolsa, ¿qué pasa con la bolsa? Si la bolsa estaba inflada, se contrae. El vapor tiene un volumen específico muy alto, o un peso específico muy bajo, y entonces cuando se condensa, su volumen final, como líquido condensado, es mucho menor. Cuando un vapor se condensa, genera vacío. Este vaho, cuando ingresa aquí, en esta etapa, cede energía y condensa. Como está condensando, está generando una depresión hacia atrás. Está generando vacío hacia el cuerpo anterior. Como está generando vacío hacia el cuerpo anterior, esta solución se encuentra a una presión un poquito menor que la que se encuentra al vaho. Y como se encuentra a una presión un poquito menor, hay un salto de temperatura entre estas dos corrientes. Entre la corriente de vaho y la corriente de líquido que alimenta el segundo evaporador. A su vez, en el segundo efecto, estos vahos que pasan hacia adelante ceden energía, condensan y obviamente generan una depresión hacia atrás, o sea, generan vacío hacia atrás. Entonces, la presión que tenemos en el primer efecto va a ser mayor a la presión que tenemos en el segundo, a la presión que tenemos en el tercero y a la presión que tenemos en el cuarto. Estos vahos, a medida que van condensando, generan vacío. A medida que condensan, generan vacío. Y el último efecto, necesitamos sí o sí conectar a un condensador
de manera de poder generar vacío. Si este vaho no genera vacío, si estos vahos no ceden su energía y no se genera vacío hacia atrás no se van a poder ir dando todos esos intercambios de energía. Entonces nosotros estamos favoreciendo o generando ese salto de temperatura, estamos produciendo ese salto de temperatura a partir de la condensación en el siguiente efecto, en el siguiente equipo. Por eso sí o sí nosotros necesitamos cerrar el ciclo con un condensador al final. En el condensador es el primer punto donde cuando nosotros empezamos a poner en marcha el equipo, empezamos a circular el líquido por los cuerpos, el cuerpo se empieza a calentar, y el último cuerpo cuando se evapora, cuando se genera esa corriente de vahos, ahí se genera vacío, y ahí se empieza a producir el salto de temperatura y la diferencia de presiones hacia atrás, y el equipo se va entrando en régimen y se va generando la evaporación que normalmente estamos buscando. ¿Se comprende? No, no se comprende. Es medio complicado por ahí al principio para entenderlo. El problema es que ya no estamos trabajando con un solo cuerpo en el cual tenemos un balance de materia y un balance de energía. En un evaporador de múltiples efectos tenemos que plantear un balance de materia y un balance de energía por cada cuerpo que tenemos instalado. ¿No se puede plantear como se lo plantea en extracción? Como en extracción. No se lo podría plantear como se lo plantea para una extracción. O sea, plantear un envolvente que tome todo el proceso. Claro. Sí. Y depende de los datos que tenés. Todo depende de los datos. Sí, la envolvente y justamente la principal característica que habíamos dicho que tenemos que utilizar de los balances de materia, de los balances de energía, lo que habíamos dicho al principio del curso, es elegir qué sistema vamos a trabajar. Consideramos toda la planta, trazamos un envolvente que considere toda la planta, todo mi sector, todo mi equipo, toda la fábrica en general, y solamente considero lo que ingresa y lo que sale, o voy considerando etapa por etapa. Esa es la versatilidad del diagrama de bloques, del balance de materia. Yo puedo plantear balance de materia para cada etapa, o puedo plantear balance de materia para toda la planta, o para todo el sector, o para todo el equipo. Todo depende de los datos que disponga, de las características del problema, de las incógnitas del problema. Puede ser que justamente mi problema me esté preguntando cuáles son los saltos de concentración entre equipos. O sea, cómo se va concentrando el líquido a partir de que va pasando de un efecto al siguiente. O cuánta energía se arrastran con los vahos. Cuánta energía estoy perdiendo con los vahos. Pero para saber cuánta energía pierdo con los vahos, primero tengo que saber cuánta energía llegó hasta los vahos, cuánta energía fui transfiriendo de cuerpo en cuerpo para poder calcular cuánto estoy perdiendo en el último efecto. Todo depende de los datos del problema, de las características del problema. Acá tenemos un poquito más simplificado y acá tenemos bien aclarado respecto a las temperaturas y a las presiones. La temperatura y la presión en el primer efecto siempre van a ser mayores que la del segundo efecto, y obviamente que en el tercero. Y acá abajo tenemos una representación de un evaporador de triple efecto, donde tenemos la alimentación del vapor de agua, la salida de condensado, y los flujos de vahos ingresan, ceden energía y abandonan el equipo como condensado. ¿Sí? Bueno, esto es solamente para que vayamos entrando en el tema de evaporadores de múltiple efecto, que lo vamos a volver a ver la semana que viene. Para que lo vayan masticando nomás un poquito.
La consigna por ahora para la clase que viene es descargar la guía y empezar a plantear los balances que vimos, los problemas que vimos en estas filminas. Eso de evaporadores de simple efecto. Son los casos más sencillos. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que calcular un triple efecto y llegar a comparar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con un simple efecto o con un múltiple efecto? ¿Cuál es el ahorro de energía? Y ahí tenemos que demostrarlo a partir de los balances de energía de los dos equipos. Entonces tenemos que plantear balance de materia, balance de energía para un simple efecto y para un múltiple efecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? En el campus ya está subida la segunda parte de balance, la segunda guía de balance de energía, y les voy a subir ya la presentación para la presentación de la clase de hoy. Van a ver que tienen los datos. Los datos para la resolución, para que ustedes controlen sus resultados. Pueden tener alguna pequeña diferencia, por ahí algunos decimales, pueden tener una pequeña diferencia, pero tienen los datos para que vayan controlando su resolución. Y por favor, traten de resolverlo y estudiar para la clase que viene, porque se va complicando un poquito más el uso de balance de materia y balance de energía. La clase que viene seguimos con evaporadores de triple efecto, perdón, de múltiples efectos, y empezamos a ver lo que es secado. Profe, entonces nuestro taller 8 es el último, ¿no? De balance de energía. Super. El taller 8, que es el que está allá en el campus. ¿Alguna consulta sobre la filmina o dejo de compartir? Bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? La clase pasada, sí. Capaz que Rubén no lo subió al canal de YouTube, pero él lo había grabado. Ah, sí, cierto. Rubén, ¿estás? Sí. Ya lo voy a subir. Okay. Igual el material ya está en el campus. Todo el material ya lo tienen en el campus. Sí, hace un ratito Profe, me pude una conectar consulta. porque no tenía problemas de conexión. Bueno, por Profe, mi una parte, consulta. sí. El taller 8 sería a partir de esta clase, sin ser el próximo miércoles el otro, para la entrega. No. No es el 29, es la siguiente semana. Perfecto. La O siguiente sea, clase. sería en octubre. En octubre, sí. Listo, muchas gracias. Primera clase de octubre. Listo, gracias. Yo después les corrijo la fecha en el taller o les recuerdo por WhatsApp. Todavía falta que veamos la parte de secado que entra dentro del taller 8. Bueno, por mi parte, Rubén, no. Sí, sí, hace unos 15 minutos que estoy. Bueno, si no tienen dudas, podemos ir cerrando la clase. ¿No tienen consultas? Hasta luego, profes. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Chau, chau. Bueno, cierro Sí, la cerrando más. clase, Rubén. Corto la grabación.